Buenos días, esta es una presentación audiovisual acerca del libro Ética de la Empresa, el cual es autor José Luis Aranguren. Esto es de la materia de ética empresarial y nuestro grupo está conformado por David Barragán y quien les habla, Daniel Benítez. La ética a lo largo de los años ha tenido diferentes definiciones y al pasar estos años, las definiciones o el concepto que se tiene acerca de la ética va creciendo cada vez más, así como nos hace saber la lectura en un principio. Y esto nos lleva al primer punto que queremos entrar de este capítulo, el cual la ética es un tipo de saber que orienta a la acción. Todo esto de manera racional, es decir, pretende que nosotros como seres humanos actuemos racionalmente teniendo en cuenta muchos matices, de los cuales hablaremos más a detalle más adelante. Y a esta definición muy a menudo es confundida con otros tipos de saberes, así como lo decía la lectura, y estoy de acuerdo con esto, ya que muchas personas creen que por tener muchos conocimientos o saber o conocer de muchas reflexiones y experiencias, creen que las hacen unas personas éticas y en mi opinión no es así, ya que pienso que esta disputa trae en juego dos palabras, el conocimiento y la sabiduría. Hay una diferencia muy grande entre el conocimiento y la sabiduría, pues aquí es donde entran en juego el saber técnico, el cual es el que se confunde a menudo con la ética, ya que en pocas palabras el saber técnico son los que se aprenden, como por ejemplo el cómo multiplicar, donde se requieren diferentes pasos y adaptar varios conocimientos para saber cómo hacer el resto. Al igual de por ejemplo la construcción de una silla o el cómo armar un avión de papel. Por ejemplo, son cosas que en un principio nos contarán y requieren de tiempo para aprender y que en un futuro se convertirán en un tipo de saber técnico. Y esto es muy diferente con la ética, ya que la ética, como bien decíamos al principio, es un tipo de saber que orienta a la acción. Esto nos ayuda a actuar de manera racional en un ámbito muy importante que es la vida. Y todo esto es base de elegir la mejor decisión, a que obremos racionalmente, a que tomemos las mejores decisiones prudentes, a que tomemos también decisiones moralmente justas, lo cual pienso que últimamente se ha confundido bastante. Y es importante aclarar las diferencias que hay, así como nos lo hace saber esta lectura. Dejando un poco al lado la definición como tal de ética, el otro punto que queremos abordar en el primer capítulo y nos pareció muy importante es el de los modos de orientar racionalmente la acción, que tiene una gran importancia ya que de esta manera se aprende a tomar decisiones prudentes y se aprende a, como lo decía el compañero, aprender a tomar decisiones moralmente justas. Aquí podemos ver que se puede formar el carácter en cuanto a tomar las decisiones prudentes, ya que como nos decía la lectura que decía que obrar racionalmente es saber deliberar bien antes de tomar una decisión con el fin de elegir la más adecuada y actuar según lo que hayamos elegido. Entonces aquí es la gran importancia de la forja del carácter, ya que el carácter de un hombre, en mi opinión, es muy decisivo en su vida, es muy importante, ya que aunque hay factores externos en los cuales le coinciden en un sentido u otro, se podría decir, el carácter es el último como que tiene la última palabra, por decirlo así. Es el que define cómo es la persona como tal. Y es por eso que a mí me parece muy importante y estoy de acuerdo con lo de la lectura que decía que
El carácter de un hombre como tal es decisivo. Quiero también hacer énfasis en lo que decía Heráclito de Éfeso, que decía que el carácter es para el hombre su destino, ya que pues justificando un poco ya esta frase, es que según el carácter que un hombre tenga, enfrentará la vida con ánimo o desánimo, ya sea con ilusión o desilusión o esperanza. Entonces por eso que el carácter es tan importante en este punto y además de esto sirve como para tomar objetivos y diferentes modos de actuar. Entonces aquí es donde entra la toma de decisiones prudentes, en donde a medida que tenemos un carácter fuerte, tomamos la mejor decisión teniendo en cuenta el respeto hacia los demás o hacia las personas que puede afectar esta decisión. Entonces es donde la forja de carácter también se ve ligada a los valores éticos o las normas morales que existen como tal o que están impuestas en la sociedad, de las cuales uno como persona se puede apropiar o rechazar. Entonces aquí quiero también hacer énfasis en algo que decía la lectura, que decía que se nace con una lotería natural de genética y psicología. Pero pues a medida de que transcurre la vida, cada ser humano se ve obligado a modificar por sí mismo su, su herencia o a forjar como tal su carácter, el cual lo va a hacer identificar de muchas personas y muchas veces se va a hacer notar por encima del resto. Entonces este carácter es muy importante ya que la ética como tal, en un primer sentido, pretende orientarnos mediante esto, la forja de carácter. Entonces aquí lo que decía el compañero es que eh, el carácter lleva a ser un hombre sabio. Entonces quiero hacer énfasis en lo que decía que eh, hay que tener una gran diferencia, saber cuál es la diferencia entre conocimientos o habilidades, ya que hay que ser prudente y hacer las buenas elecciones. Otro modo de orientar racionalmente la acción es mediante el- los fines, valores y hábitos, que eso también se ve muy reflejado en el carácter. Quiero hacer una pequeña definición de esto, ya que podemos definir a los hábitos que son parte de nuestro carácter, las virtudes que son los que están, lo que nos hace estar bien orientados, lo positivo de nosotros como persona. Y por otro lado están es los vicios, que son lo que no nos predisponen a alcanzar una meta. Entonces pienso que para tener como tal un buen carácter hay que tener unos buenos hábitos, hay que tener unas buenas virtudes y hacer un muy buen uso de ella y hay que estar sumamente alejado de los vicios. Y pues esto no solo hace parte de los individuos o las personas como tal, porque también lo podemos llevar a cabo en un ámbito más empresarial en cuanto a a las organizaciones, las empresas, las compañías, que también deben forjar su carácter, ya que este carácter los conlleva a tener buenos resultados, buen rendimiento laboral, buen rendimiento logístico, en cuanto a la realización de un producto, ya que esto se ve muy ligado también a al orden que se lleva, porque pienso y también estoy de acuerdo con la lectura de que los hábitos y las virtudes también deben hacer parte, ya que teniendo buenos hábitos y buenas virtudes y estando alejado de malos vicios, la empresa puede llegar a tener buenos resultados. Y también aquí es donde entra en juego lo de las reglas y normas que se tienen estandarizadas en la sociedad, porque también es bueno muchas formas de que se tenga una pequeña libertad frente a estas
normas y reglas, ya que muchas veces estas normas y reglas limitan lo que puede ser un buen resultado, aunque pues también no hay que dejarlas mucho en el olvido, siempre tenerlas en cuenta, pero pues hay que tener importancia en la libertad como tal de los individuos y en las organizaciones, en los individuos como para forjarnos como persona y, y tener buenos éxitos individualmente, cumplir nuestras metas y en las organizaciones como para cumplir dichos objetivos, dichas misiones, dichas visiones que se tienen propuestas. Y por último, uno de los puntos más importantes que tenemos en cuenta en este capítulo 1 es lo de la ética empresarial o ética de las organizaciones, ya que últimamente, o si bien en la actualidad, esta ética en las organizaciones se ha perdido, ya que muchas veces el objetivo de las empresas se pierde y se tiene más como el negocio como tal, el dinero. Un ejemplo de esto pues lo podemos ver en los deportes, en el arte, en la información, que nos hacía énfasis la lectura, que nos decía que se ha convertido como más que todo en una mercancía que se intercambia por dinero y por poder, y pues esto es verdad. Entonces aquí es donde se esfuma el placer de jugar, en el caso del deporte, de crear en el caso del arte, o de transmitir en el caso de la información, y pues se convierte en un negocio. Pues es necesario que se recupere el sentido de la actividad. Y pienso que un ejemplo de esto en el deporte es, por ejemplo, el fútbol, que últimamente ha perdido como esa noción de lo que es el fútbol y se ha convertido más en un negocio, en cómo explotar cómo sacarle hasta el último peso a cada evento, a cada partido. Y en el arte es igual, y la información igual. En este caso, pues los noticieros que eh, no tienen ética como tal al momento de informar, sino que se ven más ligados como a la influencia que tienen dichas personas, pienso yo, sacando un beneficio económico tal vez, no podría decir si sí o no. Y pues esta labor se pondría en primer lugar, pienso en las éticas de las organizaciones, de recuperar como la actividad a la que están ligadas y actuar en cuanto a esta dirección. Entonces se debería determinar claramente en un principio el fin específico y seguir estos estándares. Eh, Otro método, ya que la ética se ha perdido en cuanto a esto. Y además también el respeto hacia los derechos humanos desde una moral crítica como tal, ya que últimamente también lo podemos ver en las organizaciones o en diferentes países que se basan más que todo en las reglas que tienen estipuladas en dicho país y no se dan cuenta que estas reglas no son moralmente justas, no son nada prudentes y no hay nada de justicia en cuanto a la hora de ejecutar dichas normas y reglas. Lo podemos ver, como decía la lectura, en un caso ya muy alejado, en la Alemania nazi, donde se tenían muchas normas y reglas las cuales no eran principalmente buenas. Y pues aquí entra como tal el derecho injusto, que era lo que mencionaba la lectura, que eh, viéndolo desde el punto moral no son nada buenas. Y es por eso que es bueno también tener en cuenta la moral universal, ya que en todo lugar no puede ser bueno lo que se tiene estipulado.